Gaby, ya, ok, ya quedó. Sí, porque intenté hacerlo yo y no me dejó. Bueno, ya están viendo una presentación en pantalla, ¿verdad? Sí, ya Sí, se ve, Mario. Mario. Ok, perfecto. Bueno, miren, esto sintetiza bastante lo que platicamos el día de ayer, ¿no? Entonces, describí aquí punto por punto cada uno de lo que ahora sí que lo que discutimos el día de ayer. Y en esta primera diapositiva llegamos hasta el punto de descargar la base de datos o el listado, según sea el caso, ¿no? Hago aquí la aclaración porque si hacemos la búsqueda en Scopus, nos genera un documento en Excel, que ya bien lo comentamos el día de ayer, ¿no? Cuando lo hacemos, por ejemplo, en Google Académico o en Redalic, podemos descargar un listado, no como tal una base de datos, como en el caso de Scopus. Entonces, por eso hago esa acotación en el último punto. ¿Qué agregué aquí? Si se dan cuenta, en el tercer punto, donde dice aplicar los filtros de acuerdo con el interés de búsqueda o los criterios de búsqueda, pongo entre paréntesis, no olvidar de escribir el proceso realizado. Bueno, en la flecha que baja va un ejemplo y hago referencias a que vean la sección de materiales y métodos. Va un ejemplo de algunos de los artículos que hemos publicado, donde pues pueden encontrar, ¿no?, cómo describimos nosotros los criterios o el proceso más bien de búsqueda de esta información, y que en este ejercicio que vamos a hacer de construcción de un producto de investigación, pues entonces valdría la pena echarle un ojo a este documento para que ustedes también describan este pequeño apartado de cómo realizaron ustedes las búsquedas, los criterios que utilizaron y demás. Esto se lo voy a compartir más tarde por correo. Y en esta segunda, pues el siguiente apartado era el de preparar la información, ¿no? Entonces, de igual forma, una vez que tengamos el listado, o según sea el caso, la base de datos, extraemos la parte que nos interesaba y que el día de ayer les precisé, ¿no? Y entonces, pues, aquí así se vería, ¿no? En un documento en Word, el título, autores, resumen, y aquí no entró más, pero sería también las conclusiones según sea el caso. Otra cosa también que quiero aclarar, y que creo que no se los dije ayer, por ejemplo, en el caso de Scopus, vamos a tener nuestra base de datos. Es bastante probable que quien tenga acceso a la búsqueda y descarga de documentos no va a tener ningún problema en visualizar tanto resumen y conclusiones. Pero en el dado caso, quienes podamos quizás nada más acceder a la búsqueda de información, pero no descargar los archivos, pues entonces nos vamos a presentar con un inconveniente, que sería no visualizar los documentos por completo, ¿no? Entonces, para ese caso, la sugerencia sería utilizar entonces únicamente pues el resumen, ¿no? Incluso en algunos casos, aunque se tiene Scopus, hay documentos a los que no se puede acceder. Entonces, para esos casos también, pues obviamente utilizaríamos únicamente el resumen, ¿no? Entonces, yo creo que con esta parte se aclara ahora sí que bastante de lo que ya teníamos. Se los voy a enviar, como les comento, porque en la diapositiva anterior viene ahí el enlace para lo que quiero que pongan atención. Y bueno, cerrar esta presentación para ver si podemos visualizar en Scopus y ver una búsqueda rápida de una palabra para tener una noción de lo que podemos hacer. No sé si Gaby, si estás ahí. Sí, Mario, voy, es que ya sabes, Ok. modo pulpo. Perdón, no te preocupes. Mientras Gaby pone, me gustaría mirar, bueno, ya vimos los puntos,
anteriores que presentó Mario, pero hay que indicar también que antes del primer punto de las palabras clave de búsqueda, como Gaby nos va a hacer el favor ahorita de hacer, nosotros tenemos una pregunta que nos guía en la investigación, ¿no? Por ejemplo, el link que Mario les está mandando es una pregunta guía de investigación, porque acuérdense que es una investigación de la investigación, es una investigación de lo publicado en este caso. Nosotros nos planteamos ahí una pregunta, Mario, ¿el link es del mapeo o es de contribuciones en América Latina? Ese no, es uno reciente del 21, sobre Okay. mío, Ok. de los negocios. Entonces, ¿podrías replantear si se recuerda la pregunta que guió ese proceso de investigación? Y de ahí es donde emanan las palabras claves, ¿no? Claro, claro, claro. Voy a aprovechar para adjuntarles el del mapeo, para que visualicen también esa parte, ¿no? Al final le coloco el enlace también. Okay. Bueno, ya está Gaby ahí, ¿no? Ok. Bueno, miren, algo que les platicaba el día de ayer, que Scopus nos ayuda bastante a quitar una parte del sesgo en la búsqueda, ¿no? De acuerdo a las implicaciones que les comentaba el día de ayer. Entonces, si nosotros seleccionamos que nuestra búsqueda, tal y como ven ahí del lado izquierdo, donde tiene Gaby el cursor, donde dice buscar con, ¿no? Entonces, ¿Con quién ajá, vamos? menciona, ¿Eh? Según por ahí intento de alguien quién, ¿no? tiene Que pasen primero tienen abierto, por favor, el los que micrófono. faltan. ¿Faltas tú? Lidia, por favor, tienes, perdón, la disculpa. Sí, discúlpame, perdón. No te preocupes. Bueno, les comentaba, nos ayuda a evitar un poquito el sesgo porque en el caso de que si picamos ahí, Gaby, donde dice buscar con en search, donde dice artículo, título, abstract, nos da diferentes opciones, ¿no? Entonces, si nosotros le dijéramos que nos buscara, por ejemplo, la palabra clave en todo el documento, pues incluso nos va a buscar, va a localizar, perdón, documentos donde en alguna parte se abre sobre ese término, pero en realidad el trabajo puede o no estar hablando de eso, ¿no? Entonces, la búsqueda el título del artículo, abstract y palabras claves, es una búsqueda certera de que el tema, ahora sí que está hablando de lo que nosotros queremos buscar. Entonces, para ese caso, como sugerencia sería hacer la búsqueda bajo ese criterio, ¿no? De título, resumen y palabras claves, ¿no? Y luego, bueno, tenemos la opción de buscar, ahora sí que documentos, que ahorita el ejemplo que lo que vamos a hacer es con el de agroecología, o en este caso agroecology, ¿no? Por inglés, ¿no? Entonces, si le damos buscar, Gaby nos está haciendo el favor de darle a buscar, pues nos va a aparecer todo el listado de documentos que están bajo ese criterio, ¿no? Y bueno, nos aparecen 4.824 documentos, ¿no? Estos 4.824 documentos representan una búsqueda global, ¿no? Sin necesidad de realizar algún filtro aún. Y bueno, aquí es donde entraría mucho el interés propio de la investigación y del investigador, por supuesto, para pues decidir, ¿no? El criterio de búsqueda, ¿no? Podemos decir, bueno, queremos hacer una reconstrucción histórica de la información o perdón, de ese tema, ¿no? Y entonces, bueno, ocuparíamos toda esa cantidad de documentos. La acotaríamos a decir, bueno, vamos a ocupar, a realizar el estado actual, ¿no? Y eso nos obliga, como decíamos ayer, a considerar al menos los 3 o 5 últimos años de lo que se está produciendo, ¿no? Y aquí Scopus nos da muchas opciones, porque incluso hasta en términos de cómo se publica un documento, nos da esa opción, ¿no? Tenemos los que están publicados en acceso abierto, los que están publicados en Gold, en Ivory Gold, en Bronze, en Green y demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo en general les voy a mentir en muchas cosas, pero por ejemplo, el acceso abierto, obviamente el autor paga para que ¿cómo se llama? El público pueda acceder al documento, ¿no?
Luego la opción Gold tiene que ver con algo similar, pero aparte tienes como que una tarifa preferente o algo así, ¿no? Hay otros de tarifa verde en el que creo en ese caso, uno no paga por acceder al documento, perdón, por publicar el documento, pero quienes tienen que pagar son quien quiera descargarlo, ¿no? Más que nada voy a divagar en algunas cosas en este sentido, pero todas estas primeras opciones que da aquí, más que nada tienen que ver con la forma en la que se publica o se tiene acceso a ese documento. Entonces, aquí abajo están los años. Por ejemplo, para ser mesurados un poquito, podríamos decir, bueno, yo solamente quiero saber en la actualidad de qué se está hablando de la agroecología, ¿no? Entonces voy a elegir, por ejemplo, el año 2022. Entonces, elegimos el año 2022 y para los autores, bueno, quiero saber, ahora sí que de todos los autores no tengo ningún problema con eso. Más abajo me da otra opción, otras opciones. Ahorita que baje les comento, por ejemplo, el área de trabajo, ¿no? Que puede ser de la agricultura, ciencias ambientales, ciencias sociales y demás, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, como mi interés de trabajo es el área de ciencias sociales, voy a elegir ciencias sociales, ¿no? Entonces, retroalimentando, tengo ya dos criterios de búsqueda. Ciencias sociales y, en este caso, 2022. el 2022. Gracias, Gaby. Entonces, y también otra opción que tengo es sobre el tipo de documento, ¿no? Podemos decir, bueno, únicamente voy a utilizar artículos científicos o voy a utilizar demás documentos de investigación como revisiones, capítulos de libro, ahora sí que documentos de conferencia, cartas al editor, libros, notas, encuestas cortas, fe de ratas y cartas al editor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo voy a elegir ahorita este artículo, ¿no? ¿Qué haría en dado caso que yo quisiera elegir eh, diferentes fuentes de información? Yo lo que haría sería datos. Si quiero tener entonces nuevamente lógicamente, pero elijo la revisión y descargo mi base de datos de revisión. ¿Por qué quiero hacer esta acotación? Porque depende de la lógica de la información con la que nosotros alimentemos el software, nos va a ayudar, nos va a dar, perdón, mucha claridad en cuanto al análisis. Entonces, yo puedo subir, aunque todo eso se suba al software de manera igual, pero yo puedo dividir y decir, bueno, estos documentos son artículos y estos documentos son revisiones, por ejemplo. Al yo hacer el análisis, y otro poquito ya me voy a ir adelantando a lo que vamos a ver, pero al momento de hacer el análisis, yo voy a visualizar, ¿no?, la información de artículos y voy a visualizar la información de revisiones. ¿Qué puede pasar? Que algunos aspectos de análisis que yo considero o que yo consideré pueden ser diferentes en relación con el tipo de fuente que estoy utilizando, ¿no? Puede ser que en el caso de artículos, la tendencia de la información sea una y en el caso de la revisión la tendencia de la información sea otra. Incluso también puedo pensar cómo se está entrelazando estos dos tipos de fuentes de información. Y estoy haciendo un ejemplo, en este caso solamente con dos fuentes de información. Entonces puede ser mucho más, ¿no? Entonces, el primer paso inteligente para analizar la información de manera correcta es definir y dividir mis fuentes de información. Entonces, eso para que lo tengan en consideración, por favor. Entonces, igual ahorita en este proceso que estamos realizando, puede haber incluso también que ustedes eligieron una base de datos, descargan sus documentos científicos, pero por afinidad del tema, resulta interesante ocupar información para analizarla que no necesariamente es información científica. Entonces resulta que alguien de aquí dice, bueno, en mi institución se producen muchísimas tesis que creo son importantes analizarlas, entonces yo puedo hacer ese comparativo entre información científica, en este caso de la información de las tesis, ¿no? Y pongo aquí el ejemplo y lo utilizo con doctor Felipe, si me lo permite, en el caso de una estudiante Viri, que creo que debe estar por aquí. Viridiana hizo un trabajo interesante en relación con un programa que se aplica en el campo mexicano que se llama Sembrando Vida, ¿no?
ella hizo un análisis precisamente de información documental. Entonces, utilizó diferentes fuentes de información, ¿no? Informes, trabajos de campo y demás información utilizó para analizarla. Y entonces, esto lo hizo bueno porque ella consideró que para cumplir el objetivo, un poquito lo que decía el doctor Felipe al inicio, de su investigación, pues tendría que echar mano de diferentes fuentes. Bueno, también regresando aquí a la base de datos, tenemos el estado de la publicación. También nos da opción de que ellos ya son documentos publicados y algunos que están en prensa. Yo seleccionaría ahí en este caso, Gaby, que sean ya publicados, ¿no? Porque me interesa visualizar todos los documentos completos, ¿no? Entonces le damos el final. ¿Qué más aparece ahí? La palabra, si se asocia con alguna palabra clave, ahí en el caso como yo puse mi palabra inicial, pues no hay otro criterio de búsqueda. En cuanto a la afiliación, tampoco me interesa alguna institución específica, yo quiero saber lo que se está produciendo de conocimiento en todas. Entonces, y también hay otros aspectos más abajo que sería como que la fuente de financiamiento, que tampoco me interesa, el país o territorio, que vuelvo a repetir, como yo quiero ver todo, pues ahora sí que tengo todo, ¿no? Y el tipo de recurso también, creo que eso ya se lo había seleccionado arriba, que es decir, puros artículos de revista, entonces sería seleccionar journal, ¿no? Y en el lenguaje, pues, voy a dejar todos los idiomas, porque pues si no, no voy a tener una búsqueda amplia, ¿no? Entonces le damos limitar a, y nos va a arrojar ya nuestra base de datos final de acuerdo a los criterios de búsqueda, ¿no? ¿Qué sucede? Y en el caso del ejemplo que les voy a compartir de esta diapositiva que hice ya con todo el proceso, pues yo describo desde el inicio, ¿no? Realicé una búsqueda el día 24 de mayo del 2022 en esta plataforma Scopus, utilizando una palabra o el término agroecología, ¿no? Lo cual me arrojó un total de 4.500 y algo documentos, ¿no? Y luego de acuerdo al objetivo de la investigación, se utilizaron los criterios de búsqueda, que fue el año, que fue el área, que fue todos los elementos que le seleccionamos, y finalmente me arrojó un total de 57 documentos, ¿no? Entonces, ya estos 57 documentos serían, pues, información primaria que yo necesito para analizarla, ¿no? En términos prácticos, ¿qué puedo hacer? Descargar mi base de datos en Excel. Entonces, de ahí selecciono All, los al todos, y me da la opción para exportarlo a Excel. Entonces, aquí solamente me soluciona, en Excel puedo seleccionar todos los datos que yo considere de información bibliográfica que me pueda dar Scopus y exportarlo, ¿no? Entonces, podemos darle exportar para ver cómo se genera el Excel. Aquí lo importante es que ya tenemos una base de datos de acuerdo a nuestros criterios de búsqueda. ¿Qué sigue? Y era lo que retroalimentaba y explicaba ayer y que hubo muchas preguntas. Por cada documento, yo necesito el resumen, las conclusiones y situarlos en un documento en Word para tener finalmente, en mi caso, 57 documentos, ¿no? Aquí creo que pasó que nos dio solamente la primera página, ¿verdad, Gaby? Nos dio la información autores, pero lo de abstract y eso viene acá. Ajá, pero nada más aparecen 22, ¿verdad? No, aparecen todos. Es que este está grandote, el 31. Ah, ok, ya. Están los 58 porque pues 57. la primera celda es la... Ajá. Perfecto. Pero son los 57, ahí sí. Así ya vi. Bueno, entonces, ya esta base de datos solamente me va a servir como bibliometría, ¿no? Yo puedo, en el año no hay ningún problema, pudiera yo tener información de qué revistas son y nada más, ¿no? No hay otro criterio aquí importante que yo considere analizar. Como ya dijimos, vamos a pasar más allá de eso, ¿no? Entonces, de cada documento voy a tener ese archivo en Word, ¿no? Para cada uno, para posteriormente analizarlo en el software. Entonces, voy a hacer el paréntesis hasta ahí, porque esto ya lo había platicado, solamente ayer vimos Redalyc, vimos en este caso Google Scholar, y ahorita estamos viendo Scopus, ¿no? Voy a hacer el paréntesis
porque vamos a dar por hecho que ya vimos qué necesitamos de insumo para analizar nuestra información, que en este caso pues son los documentos y demás. Aquí lo que sigue, y la pregunta que creo que todos tienen ahorita sería, ¿cómo analizo esta información? ¿No? Ya tengo mis 57 archivos con resúmenes y conclusiones, ¿no? Que ya, como ya lo dije en repetidas ocasiones, es lo que vamos a utilizar para, ahora sí que para alimentar al software, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito la pregunta, ¿cómo analizamos la información? Entonces, ¿por qué el software? Nosotros vamos a utilizar el software, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ese siguiente paso. Sí, adelante, Marisol. Yo tengo una duda en cuanto al registro del archivo en Word. Me dice usted Sí. que tengo que ver la parte del abstract o del resumen y las conclusiones. Las conclusiones generalmente siempre van acompañadas de gráficos o de tablas que corroboran esa investigación. Para nuestro estudio, nosotros al guardar esas conclusiones simplemente ponemos lo que está escrito en texto o también las gráficas. Ok, mira, creo que depende mucho del área de trabajo de cada uno de nosotros. Generalmente, en las conclusiones, pues es una síntesis de los resultados y discusión, ¿no? De esos hallazgos. Entonces, en algunas áreas puede ser que en las conclusiones encontremos algunos elementos como tú lo mencionas. ¿Qué se puede hacer? Y eso lo vamos a ver cuando ya tengamos ahora sí que el trabajo en el software. Podemos seleccionar alguna figura y hacer referencia de ella al momento de realizar el análisis. Podemos referenciar un cuadro, ¿no? En el momento también en que estamos haciendo el análisis, ¿no? Entonces, si lo tiene y si lo contiene, de acuerdo a tu área de trabajo y en las conclusiones contiene todo eso, pues lo consideramos sin ningún problema. Gracias. Ok. A ver. Bueno, entonces con lo que sigue, vamos a subsanar dos cosas. La primera, el cómo analizamos la información, y la otra, cómo fundamentamos, y también es una pregunta que algunos realizaron el día de ayer, cómo fundamentamos, ¿no? En términos, por así decirlo, científicos, esta forma de realizar o de analizar la información. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de dos elementos sumamente importantes. Un breve recorrido sobre lo que es el análisis de contenido y las implicaciones que tiene el mismo, y lo otro es la construcción de categorías y códigos de análisis, ¿no? Que aquí esto lo construimos, perdón, junto con el doctor Felipe. Yo voy a aventar un poquito el otro doctor Felipe cuando considere tiempo para comentar algo que se me pase sin ningún problema, ¿no? Entonces, y viene lo siguiente, ¿no? El análisis de contenido, pues es una herramienta de investigación, ¿no? Para determinar la presencia, ciertas palabras, patrones, temas o conceptos dentro de algunos datos cualitativos, ¿no? En este caso hablamos de texto, y que es, no perdamos visualizar esa parte de lo que en realidad lo que estamos haciendo cuando seleccionamos estos documentos científicos, cuando decidimos utilizar esta parte de estos trabajos de investigación. Al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de texto, ¿no? Y estamos hablando de un proceso de comunicación que está transcrito en un documento y que es información, ¿no? Entonces, el análisis de contenido textual precisamente, pues nos ayuda, como bien menciono, a determinar esa, ahora sí que presencia de patrones, temas y demás, ¿no? Incluso aquí no lo pongo, pero también puede decir aquí relaciones, también incluso, ¿no? Entonces, para ello, este análisis de contenido cualitativo, porque hablamos obviamente de texto,
pues es uno de los varios métodos que hay para analizar e interpretar, en este caso, su significado. Aquí hay un componente importante que se relaciona bastante con la parte cualitativa, porque cuando hablamos de texto, hablamos de comunicación, cuando hablamos de comunicación, hablamos de interpretación, hablamos de algunos elementos de intersubjetividad, perdón, que están dentro de la cuestión cualitativa. Que esto puede suceder también cuando hacemos trabajo de campo, cuando hacemos una grabación, cuando la transcribimos a texto y cuando finalmente la vamos a analizar. Entonces, no hay mucha diferencia entre esto que hablo de analizar información científica con información trabajo de campo. Solamente aquí diríamos que hablamos de diferentes fuentes de información. Como método de investigación, pues es un medio de sistemático y objetivo pues de describir y también de cuantificar este fenómeno, ¿no? Ayer me lo preguntaban, y no lo colocaría yo dentro del todo cualitativo, más bien ubico en un plano mixto, porque finalmente lo que nos hace el software es cuantificar, ¿no? La forma en que nosotros estamos analizando la información. Y tal es el grado que nos está generando algún gráfico, nos está generando alguna relación que puede ser cualitativa, pero también que puede ser cuantitativa. Aquí lo que es importante aclarar que la pregunta de investigación es la que finalmente especifica qué analizar y qué crear, ¿no? Entonces, el software sin nuestro esfuerzo intelectual no hace nada, ¿no? Entonces, y eso es un poquito lo que nosotros hemos aprendido con varias experiencias, es que el mayor esfuerzo intelectual que tenemos que hacer es llegar al punto de plantear nuestra pregunta de investigación para entonces decidir qué analizar y qué crear, ¿no? Y yo diría aquí también, y cómo hacerlo. En ese sentido, se puede utilizar el análisis de contenido, ya lo hice en varias acotaciones hace un momento, para analizar cualquier tipo de documento, ¿no? El que esté transcrito, por ejemplo, un relato relativo a cualquier objeto de referencia, entonces puede ser considerado. Y también pueden ser documentos orales, escritos, icónicos, pueden referirse a aconteceres reales, por ejemplo, documentos que provienen de algún artículo periodístico o medio de comunicación, también puede considerarse para analizar. De hecho, pues de ahí viene un poco el análisis de análisis e interpretación de esta información, ¿no? Viene de esta parte de comunicación. Y de hecho podemos nosotros visualizarlos que cuando alguien publica una nota periodística, lo que hace en realidad es realizar un análisis de contenido de diferentes fuentes de información para finalmente plantear tanto la perspectiva de quienes están intentando decir algo y la propia interpretación suya de él para poder mostrar ese análisis de información que finalmente se sintetiza en algo súper pequeño y que en ocasiones puede hacer referencia a lo que encontró en otras fuentes de información. Esa labor precisamente es la que uno hace, ¿no? Obviamente es muy probable que realiza alguien que trabaja en el área de comunicación, pues no le está reflexionando desde el punto de vista en el que nosotros le estamos reflexionando, ¿no? Hablemos desde lo que comentaba ayer el doctor Felipe, desde el punto de vista teórico-conceptual, hasta ahorita que estamos viendo todo este soporte, digamos, de lo que implica el análisis de contenido. Entonces puede haber contenido científico, contenido no científico, algún otro tipo de contenido. Y dentro de cada uno, obviamente podemos tener diferentes fuentes de información. Desde nuestras entrevistas, podemos tener preguntas abiertas, podemos tener notas de investigación de campo, documentos científicos, como es el caso que lo que hemos estado visualizando, algunas conversaciones, o algún otro tipo de lenguaje comunicativo que implica este texto, ¿no? Hablemos de libros, ensayos, discusiones, titulares de periódicos, discursos, medios y documentos históricos. Entonces, finalmente, repetirles, ¿no? Las fuentes de información, las fuentes de datos puede ser variar y estar dentro de diferente tipo de contenido de información, ¿no?
Entonces, aquí nos situamos nuevamente regresando al contenido científico. Pero vuelvo a repetir, de acuerdo a nuestros intereses, de lo que queremos realizar, puede ser una combinación de ambos, ¿no? Puedo hacer ese entrelazamiento de información, por ejemplo, científica con no científica. Ahora, la fundamentación, y al final de la diapositiva para ir avanzando, les pongo unas referencias, ¿no? Unas referencias para complementar y soportar todo eso que les estoy presentando ahorita. Incluso también pongo ahí al final también las publicaciones, algunas publicaciones que tenemos nosotros sobre el tema en este sentido, ¿no? Y aquí entra un poquito la discusión del soporte, ¿no? Metodológico, ¿no? Afortunadamente es algo que ya hemos trabajado, incluso que otros nos han citado intentando hacer esto que nosotros hacemos. Entonces, yo diría que subsanaríamos con referenciar este documento, los que tenemos nosotros, subsanaríamos esa parte de justificación metodológica. Pero aún así, nosotros colocamos algunos documentos que consideramos que son de suma relevancia para soportar, para validar, digamos, todo esto referente al análisis de contenido. Entonces, hablemos en ese sentido, ya que pues nos referimos a una metodología objetiva, porque utiliza procedimientos, variables y categorías que responden a un diseño de estudio, criterios de análisis y que pueden estar definidos tanto de manera explícita, ¿no? Entonces, y aquí ayer, ¿no? Hablamos de un documento ya original, hablamos de un artículo de investigación, ya no hablamos de una revisión simple o de una bibliometría cualquiera, ¿no? Hablamos de un artículo de investigación, entonces eso hay que tenerlo claro. También esto, y tiene que ver el segundo punto con las diferentes fuentes de información, podemos realizar también estudios comparativos, ¿no? Comparar esas fuentes de información. Pongo aquí entre diferentes documentos, pero más bien nos referimos a diferentes fuentes de investigación o distintos objetos de referencia, ¿no? Y puede ser incluso hasta entre diversas fuentes o épocas, perdón, según sea el caso. Entonces, y finalmente esto se fundamenta con que el análisis de contenido pues, se adecua a los requerimientos de una investigación científica. Y eso a nosotros nos lleva como que no descubrirlo, pero no había mucha información que se publicara bajo esta metodología cuando nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces finalmente encontramos escasos documentos, 2 o 3 en la literatura global que hablaban sobre análisis de contenido, pero que no eran el del área de nosotros, ¿no? Entonces eso nos obligó a nosotros a construir precisamente este proceso metodológico que ahora les estamos compartiendo. Y también tuvimos la experiencia que les comentaba el día de ayer, ¿no? Nosotros en 2018 publicamos un documento, ¿no? Que bajo este criterio metodológico nos lo consideran como una revisión, ¿no? Les comparto otro ahí en una de las diapositivas de hace unos meses, en el que me dice el editor, no, entra como un artículo original, no como un artículo de revisión, ¿no? Entonces nos llevó al menos 3 años, perdón, 4, hacer ese proceso de reflexión de qué sí es lo que estamos haciendo y qué no. Entonces, con certeza, en este último punto, es decir que lo que realizamos se adecua más a los requerimientos de una investigación científica. Repito nuevamente, hablamos de un documento o un artículo original. Tenemos la fundamentación. ¿Cómo realizamos el análisis de contenido? Entonces, bajo esta lógica y la fundamentación de esta forma de trabajo, se dice que el texto debe codificarse o dividirse en categorías de código manejables para el análisis, ¿no? Cuando digo esta primera frase, entonces nos vamos ya encaminando a decir cómo analizamos la información. Y aquí voy a retomar un poquito y a ver si me ayuda el doctor Felipe. Por ejemplo, puede ser que de acuerdo a mi experiencia, diga yo, bueno, tengo, de acuerdo a mi bagaje, conocimiento, hay estos 4 elementos, dígase términos, conceptos, ideas, con las que yo quiero analizar la información. Y ese puede ser mi punto de partida.
En el proceso pueden surgir otras ideas que pueden irse añadiendo a ese análisis. Otra forma también puede ser, y retomando un poco que lo que el doctor Ángel Pulido mencionaba el día de ayer, puedo tener esa literatura, ¿no? Clásica, que me menciona que hay unos elementos importantes sobre adopción de innovaciones. Entonces, yo bajo esa mirada y bajo esos criterios voy a analizar la información actual. También el que puede ser que en el proceso voy a encontrar elementos que yo inicialmente no considere. Entonces, este juego de planteamiento, de la mirada con la que vamos a analizar la información, puede surgir de diferentes formas. Doctor Felipe, no sé si quiera complementar con algo aquí al respecto. Sí, en ese sentido es importante considerar, de hecho, si nosotros decimos, ya tenemos la experiencia y las categorías de análisis que con la óptica, los conceptos que yo quiero mirar son estos. Y entonces me lanzo a mirar y analizar los textos, para encontrar esas categorías, ¿no? Y convertirlas ahora en los códigos. Sin embargo, por ejemplo, en uno de los trabajos que más hemos platicado con Mario, era de considerar un mapeo de la agroecología en Europa. ¿Cómo está considerada la agroecología en Europa? Si como el concepto ha evolucionado como ciencia, como movimiento, como práctica. Y esta clasificación o categorías de qué cosa es la agroecología, entonces hay algunos autores, principalmente algunos de ellos, que dijo, mira, parece ser que yo puedo clasificar a la agroecología, ha evolucionado y la puedo ver desde una perspectiva científica, como ciencia, pero también hay como movimiento social o como una práctica, ¿no? Como prácticas, grupo de prácticas. Y en ese sentido ya existían esas categorías y nos lanzamos a mirar esos documentos en Europa, las publicaciones para clasificar la predominancia sobre la otra o cómo se relacionan estos. Sin embargo, en el mismo documento nosotros dijimos, bueno, pues ahora nosotros podemos decir, en otro documento nosotros dijimos en la contribución de la agroecología en América Latina, ¿no? Las publicaciones. Y agarramos un autor de los principales autores en América Latina sobre agroecología y que miramos, por ejemplo, al doctor Toledo, y él dice, creo que 9, 10 aportaciones, ¿no? De las agroecologías. Pero sin embargo, dijimos, esas son las categorías de análisis al inicio de nuestra investigación. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta en el análisis del texto que hay otras aportaciones de la agroecología no consideradas por este autor inicialmente y que nosotros la tuvimos, por su importancia, las tuvimos que poner. Y entonces fue un hallazgo más de una nueva categoría de aportaciones, ya no solamente las iniciales, sino otras, por ejemplo, la aportación en relación a la educación, tanto formal como informal, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos dice esta experiencia? Que a veces ya tenemos los conceptos preestablecidos y es la óptica con la que nosotros queremos mirar el análisis de texto, pero también en ocasiones es mejor decir, nuestras precategorías de análisis son estas. Y cuando nosotros decimos nuestras precategorías, estamos abiertos a que podemos encontrar en el propio ejercicio que emergen nuevas categorías del mismo interés, en ese sentido que nos permite a nosotros identificarlas como una nueva categoría. En el caso, por ejemplo, aquí tengo un estudiante, Erivan, entonces por aquí anda también tomando el curso. Se encontró un documento, él trabaja mucho o vamos a trabajar por su especialidad, delincuencia y agroecosistemas, ¿no? Y entonces, un documento, el más cercano de trabajo que se realizó y muy parecido a esa técnica, se hicieron una pregunta en esa publicación, dijeron, bueno, ¿cuáles son los tipos de delitos
que impactan a los principales sectores de la economía, ¿no? Y entonces tenían los sectores de la economía, por un lado, una descripción conceptual de qué son los sectores de la economía para ellos, esa tipología, y entonces son unas categorías. Y por el otro lado, una clasificación de tipos de delitos, en este caso, ¿no? Y encontraron y describieron conceptualmente la tipología de delitos, ¿no? En este caso. Creo que sí, Iván, por ahí me corrige porque es más tu área. Sin embargo, en el camino dijeron, no, nada más eran 13, encontramos 16 más, ¿no? Perdón, 13 más. En un análisis de texto, pero no dentro de publicaciones científicas, sino de publicaciones periodísticas. Y entonces, este es el caso. Entonces, hay una estrecha relación entre la cuestión de categorías al inicio, que ya tenemos una conceptualización de esas categorías, y abierto que fue un proceso y que también es una aportación del propio documento. De hecho, por eso dice Mario, ya no se trata entonces como una revisión simple, sino se trata como una investigación, como un artículo científico, porque generalmente se está produciendo conocimiento sobre el conocimiento que existe. Y esa es la ricura. Y uno de estos es la emergencia de nuevas categorías también de estos ejercicios. Adelante, te dejo el micrófono. Ok, gracias, doctor. Sí, pero bueno, para continuar, una vez no crean que ya me adelanté mucho, te voy a retomar algunas cosas, pero bueno, una vez que el texto se codifica, por así decirlo, en categorías, los códigos se pueden clasificar en categorías de códigos para resumir los datos aún más, ¿no? Y eso me lleva a comentarles lo siguiente, ¿no? Imaginen que esto es el texto, ¿no? Ya sea de esta es de una entrevista, por supuesto, pero imaginemos que ese texto es un texto de diferentes fuentes, ¿no? Un texto científico y demás. Entonces tengo la información, analizo la información y la asocio con algo que que mencioné hace un momento, que puede ser categorías o códigos, que yo lo digo indistintamente. Les voy a decir por qué. Categorías es más bien referencia desde el punto de vista de la fundamentación teórica, ¿no? Código es el lenguaje que utiliza el software. Entonces, al menos para este caso voy a estar hablando de los dos de manera indistinta, ¿no? Bueno, repito nuevamente, tengo la información y lo que hago es asociar la misma a algún código o alguna categoría. Entonces, se dan cuenta ahí, en una entrevista dicen, me parece, la parte si leen ahí, me parece que los adolescentes usan las drogas para liberarse de sus padres, ¿no? Y ahí entre paréntesis, como una forma pedagógica de mostrar cómo se hace este proceso, escriben ahí entre corchetes un código, ¿no? Que se refiere a acto rebelde. Y seguimos la lectura y lo asocian con otro código que se llama experiencia y así sucesivamente. Sin embargo, estos códigos o categorías, como ya lo decía el doctor, pueden estar predefinidos o no. Y esto es un poquito de la visión y, por ejemplo, si yo no tuviera ningún código aquí, me voy a analizar la información de acuerdo a mi bagaje y conocimiento y todo, puede ser que en lugar de estos 10 códigos que vemos aquí, me puedan surgir 50, ¿no? Porque yo voy a decir, esto pertenece a este código, esto pertenece a otro código. Entonces, la noción el preestablecimiento de las categorías, y que tiene que ver con algo que se llama ordenamiento conceptual, es sumamente importante porque nos ayuda a centrarnos y a tener claridad de lo que vamos a analizar, y ahorita les voy a decir por qué. Aquí seguimos con el siguiente ¿no? Y se ven en alguna parte, hay algunos que están en negrita que dicen
experimentación limitada, grado de accesibilidad. Hay otros que están entre corchetes, pero sin negritas, donde dice buen concepto in vivo. Aquí lo que trata de demostrar este documento, que por supuesto les voy a compartir, y ahí vienen las páginas donde pueden encontrar esto. Aquí lo que se hace es que, donde dice concepto in vivo, quiere decir que surgió ya en el proceso de análisis, no que ya estaba preestablecido. Entonces, y esto básicamente, quien trabaja en el área de antropología o sociología cualitativa, pues esto lo hacía, pues como por decirlo así, a mano, ¿no? Agarraba sus entrevistas, codificaba, buscaba el patrón de los datos de información para posteriormente describirla e interpretarla. El software nos va almacenando. Nosotros tenemos obviamente que realizar este proceso de análisis y de claridad en términos de nuestras categorías que estamos planteando, pero finalmente el software lo único que va a hacer almacenar toda la instrucción que nosotros le demos. Entonces, este ordenamiento conceptual no tiene que ver más que con otra cosa que tener claridad en todo, ¿no? Es una organización de datos en categorías, ¿no? Donde cada una tiene propiedades y dimensiones, y donde el uso de algo que se llama descripción nos ayuda a dilucidar qué son esas categorías. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo puedo plantear ese primer cuadro que ven ahí, decir, bueno, voy a investigar sobre las contribuciones científicas en la ecología, ¿no? Y uno de mis ejes de análisis puede ser escala de análisis de agroecología, ¿no? Y entonces tengo 4 categorías que puede ser sistema de cultivo, agroecosistema, región y sistema alimentario. Para yo visualizar esta información, que ya tengo estas categorías que tengo preestablecidas, para yo visualizarla en los datos, necesito tener claro a qué se refiere cada cultivo. Entonces, si uno no lo tiene claro, entonces podemos caer en un sesgo analítico, ¿no? De decir, bueno, codifiqué o vinculé la información hacia este código que se llama sistema de cultivo, pero en realidad no habla sobre sistema de cultivo, ¿no? O puede ser que yo haya vinculado la información a este código de región, pero en realidad no habla de región. Entonces, construir esto que se llama árbol de categorías o de códigos es el esfuerzo intelectual más grande que tenemos que hacer, porque eso van a ser la mirada, van a ser los ojos con los que nosotros vamos a visualizar la información, ¿no? Entonces, y esto va a depender mucho de nuestro tema, de nuestro enfoque, de nuestra área de trabajo, porque puede ser que incluso dentro de estas, o sea, la segunda columna, exista una tercera columna más para tratar de acomodar la información. Pongo el ejemplo más abajo, que es un caso que utilizo en específico en jóvenes del área de ciencias biológicas y agropecuarias. Hice un ejercicio que tiene que ver con contribuciones científicas a la red del café. Yo puedo analizar, por ejemplo, el asunto, quienes conocen algo de esto pueden tener una noción cercana. Yo puedo decir, bueno, voy a ver la incidencia de la roya en el cafeto, ¿no? Para analizarla, pues, tengo que identificar primero que si es en plantas jóvenes o viejas, ¿no? Y luego puede surgir otra subcategoría, que si es en plantas jóvenes, si es en hojas, ramas o toda la planta, y lo mismo sucede para plantas viejas, ¿no? O puedo tener solamente una subcategoría, que puede ser, por ejemplo, tengo un código que se llama tipo de control, y unos subcódigos que se llaman, que si el control es biológico, químico, mecánico, por decir algo. A lo que quiero llegar con esto, y ojalá sirva de ejemplo, es que ese ordenamiento conceptual, vuelvo a repetir, nos habla de un orden jerárquico de conceptos, en el que nosotros tenemos mucha claridad sobre lo que vamos a analizar, y finalmente tenemos claridad conceptual de cada uno de esos códigos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, un poquito esa es la fundamentación, que esto viene un poco de la teoría fundamentada, y que es de las lecturas que les voy a compartir y que les voy a hacer llegar a través de un correo. Entonces, donde viene toda esta fundamentación de la que les estoy ahora sí que hablando. Recordar que cuando llegamos en ese ordenamiento de conceptos, de códigos,
la descripción de cada uno o el significado de cada uno es sumamente importante, porque va a ser la base en la que nosotros vamos a interpretar de forma abstracta, perdón, los datos, ¿no? E incluso incorporarlos ya a conceptos, ya sea de una manera explícita, perdón, o de una manera implícita. Entonces, ya una vez que tenemos ese de árbol de categorías o de códigos, ¿no? Y ya tenemos nuestra fuente de información, pues lo que intentamos hacer es encontrar sentido a los datos, ¿no? Bajo este criterio de clasificación, que seguramente en el proceso van a surgir otros elementos que no habíamos considerado de manera inicial. Y eso creo que es un poquito lo de mayor relevancia al realizar todo esto, que no damos por sentado que lo que ya estamos planteando de manera inicial va a ser lo único que vamos a utilizar, ¿no? Aparte, como lo comento en el segundo punto, ¿no? Se identifican asuntos a partir de los datos y se van ahora sí que refinando según las diversas propiedades y dimensiones generales de lo que estamos analizando, que es un poco lo que les comentaba. Tenemos un árbol de categorías, un árbol de códigos abierto a que en el proceso de análisis surjan otros elementos importantes, ¿no? Y cuando hablo ya en el proceso de análisis, me refiero a todo el proceso que vamos a realizar ya en el software. Vuelvo con esta diapositiva porque ahora ya tenemos nuestra fuente de información, que es nuestros documentos, que eso ya quedó dicho, ¿no? ¿Qué sigue como actividad entonces para nosotros ir construyendo este producto para realizarlo, ¿no? Pues es diseñar nuestras categorías de análisis o de códigos. Entonces, y esto obviamente va a tener diferentes formas y connotaciones, y ahora nosotros no podemos ser expertos en diferentes temas en los que ustedes trabajan, pero sí tenemos esa claridad metodológica y donde consideramos sí les podemos apoyar, ¿no? Entonces, que la sugerencia ahorita viene al final de lo que vamos a hacer. Solamente para ir cerrando esta parte, recalcar, ¿no? Que sí se refiere a un proceso de trabajo mixto, ¿no? Y principalmente porque se cuantifican el número de documentos analizados y se cuantifican el número, yo diría también, de códigos analizados en esos documentos, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con estas categorías de análisis que pongo, que finalmente el asunto cualitativo, diría, pues es la interpretación del contenido textual que realizan los autores en cuanto al análisis realizado, creo que es lo más importante. Algunas implicaciones, buenas y malas, pues examinamos directamente la comunicación a través en este caso hablamos de comunicación científica, ¿no? Hay que aclararlo. Esto nos permite un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, como ya lo recalqué. Esta forma codificada del texto, ya esta forma con que vinculamos la información a los códigos o categorías, pues ya se puede tornar hacia un análisis estadístico, ¿no? Que es un poquito lo que nos apoya el software para cuantificar todo esto, ¿no? Y también es una forma para identificar algunas interacciones en los datos establecidos principalmente por las categorías con lo que nosotros nos planteamos. Aquí les pongo el listado de referencias que nosotros consideramos así como que sumamente relevantes para fundamentar todo esto con lo que trabajamos. Y finalmente les compartimos algunos artículos que tenemos que pueden apoyar bastante a esa justificación metodológica que muchas veces se necesita para darle validez a lo que publicamos, ¿no? Entonces ahí va a quedar también para que ustedes puedan revisarlo. Y entonces la actividad siguiente, si ya tenemos, vuelvo a repetir, si ya tenemos las fuentes de información, pues ahora es identificar nuestras categorías de análisis utilizando el marco teórico de algún tema de investigación de su interés, ¿no? Perdón por la acotación de marco teórico, hablemos de nuestra pregunta de investigación y todo lo que planteó el doctor Felipe al inicio, ¿no? Pero en términos prácticos es pues crear un árbol de categorías o códigos a priori que desde ahora pues les adelanto que nosotros estamos comprometidos a darle seguimiento al planteamiento que ustedes realicen para que la siguiente clase, que ya vamos a entrar un poquito en materia con esto, pues podamos ir teniendo claridad con lo que vamos a realizar, ¿no?
y pensar en que esta construcción del árbol de categorías pues es lo que nos va a permitir pues analizar la información que tenemos, que en este caso sería pues lo que estamos realizando en nuestra búsqueda, ¿no? Creo que hasta aquí me quedo con lo que iba a presentar, doctor. Le dejo el micrófono por si quiere acotar alguna cuestión. Sí, sí, Mario, gracias. Si se dan cuenta ustedes, realmente es un viaje mixto. Es una experiencia de investigación mixta para generar conocimiento a partir del conocimiento existente. En el caso de este ejercicio de una revisión, por ejemplo, ¿no? O sea, generar conocimiento a partir, nuevo conocimiento a partir del existente. Quiere decir que nosotros le preguntamos a la humanidad sobre la publicación de esta parte de la realidad, ¿no? Llámese agroecología, llámese cuestiones de café, llámese lo que ustedes necesiten. Y es un viaje mixto, de un devenir mixto entre cuantitativo y cualitativo. ¿Y por qué digo que es mixto? Si ustedes se dan cuenta, el primer trabajo sería, yo diría, lo podemos posicionar como un trabajo intelectual cualitativo y que sería generar una revisión de qué y con el propósito de qué y construir una pregunta de investigación de esta revisión. Por ejemplo, nosotros una de las preguntas era ¿cuáles son las contribuciones en América Latina? El tipo de contribución y los países por regiones de la agroecología, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ese planteamiento cualitativo de una amplia dimensión, yo diría, entonces ya va implícito las categorías, ¿no? En ese sentido, contribuciones, y ahora sí, contribuciones en agroecología, y definimos estas categorías, ¿no? ¿Cuáles serían las contribuciones, por ejemplo, ¿no? O en el caso de agroecología como movimiento, ciencia o práctica, y esta definición conceptual. Este es un viaje. Y entonces, el siguiente viaje fue decir, entonces vamos a buscar la palabra clave. Y metimos las palabras clave, que ya fue de forma explícita lo que Mario hizo. Y hasta aquí yo diría, va la versión cualitativa. Pero después, entonces, ya cuando entramos, por ejemplo, a Scopus, ¿qué es lo que encontramos? 5,000 y resto documentos, ¿no? Que es un acercamiento, ya es una visión cuantitativa, ¿se dan cuenta? Y nos distribuye por año, nos distribuye por área temática, nos distribuye, y entonces si nosotros hacemos en el mismo Scopus, existe esa forma de hacer la numeralia y graficar. ¿Y en qué estamos haciendo ahí? Es un análisis, una bibliometría, y es un análisis cuantitativo. Ok. Ya después vamos a retomar conceptualmente las categorías que nosotros ya describimos y códigos para cada una de ellas en este árbol que nos dice Mario, y hacemos un acto de una revisión del texto e interpretación del texto, porque los textos puede ser de forma explícita, decir casi tal y como lo tenemos descrito en los conceptos, pero puede ser que no lo tiene tan explícito, pero sí lo tiene implícito. Y entonces hacemos ese ejercicio de esa óptica, y esta mirada es cualitativa en este sentido, ¿no? Cómo nosotros interpretamos con esa óptica conceptual de categorías esos textos. Y después los mandamos a hacer, los identificamos como códigos. Y posteriormente podemos nosotros hacer con el software, lo que dice Mario, una cuantificación de las codificaciones. Y entonces pasamos ahora a un viaje cuantitativo, si se dan cuenta. Y entonces, podemos relacionar esos códigos que son categorías en orden discretos, porque son excluyentes entre ellas, pero a la vez podemos ver cómo se relacionan, ¿no? Y podemos hacer entonces otro análisis, sí cuantitativo, de cómo se relacionan estos mismos categorías entre ellas, y generamos una interpretación cualitativa. Y entonces, en general, por eso digo que es un viaje mixto entre una visión cuantitativa y cualitativa. Y podemos dividirlo en dos grandes etapas. Una etapa que le podríamos llamar heurística, básicamente,
que es la primera en términos de ese problema complejo que estamos determinando como una pregunta de investigación que nos va a guiar toda la revisión en ese sentido, y decimos, ¿cómo lo hacemos? Y entonces viene el interés de cómo lo hacemos, y generalmente les digo yo que puede ser, y que denota aquí en la práctica, en la praxis, lo que Mario dijo: me interesa lo más importante, lo más vigente, o me interesa también encontrar lo más citado, o me interesa, y entonces nosotros, esa cuestión de complejidad, estamos generando nuestro propio método de investigación muy ad hoc para esta investigación. Y entonces aquí, en esta división, podemos decir que es un método heurístico, por cómo nosotros generamos un método para algo complejo, pero tenemos como guía la pregunta de investigación. Ya después, entonces, vendría, cuando nos metemos al texto, lo podemos clasificar, entonces, el primero etapa como heurístico y la segunda como hermenéutico. Estamos metidos en un asunto hermenéutica porque nos interiorizamos a hacer una interpretación de documentos realmente. Y entonces, ese es el asunto. Entonces, es un proceso. Este ejercicio que tratamos de hacer con ustedes tiene dos grandes connotaciones. Una visión de un proceso de análisis cualitativo y cuantitativo, heurístico y hermenéutico en sí. Entonces, básicamente sería un poco Mario. Gracias. Ok, pues entonces lo que creo que abriríamos, ¿no? La sesión así que de preguntas, porque creo que sí las debe de haber, entonces para ir aclarando algunas dudas al respecto, por favor. Okay. Sí, Nancy, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Esas categorías o códigos que debemos de hacer, las vamos a hacer antes de iniciar, de entrar al programa. Sí, es un ejercicio intelectual de conceptualización de las categorías antes de entrar al programa. De hecho, hay una fase que Mario puso, el Word del resumen. Y entonces nosotros, para mirar el resumen, la materia prima va a ser esos Words. Pero para nosotros analizar ese Word, que incluye el resumen y las conclusiones, idealmente para estos ejercicios que estamos planteando, nosotros tenemos las categorías. Y ahí, en la lectura de esos resúmenes y esas conclusiones, es donde nosotros ponemos en práctica la óptica conceptual. Las categorías o el árbol de categorías ya existe, o las precategorías, y nosotros hacemos una lectura, el análisis hermenéutico del análisis del texto, y ahora sería la parte como los ejercicios que puso de Strauss, Mario, el ejemplo, ¿no?, de la entrevista, y que ahí identificaba la categoría y la convertía en un identificador llamado código. Esa parte, yo diría un poco manual, es la que se va a hacer, pero dentro del texto de Word. Y ya que tengamos todo esto analizado, identificado, las categorías y marcadas como códigos dentro de los Word, es la materia prima que se va a llevar al en vivo. De hecho, esta práctica de hacerlo, la sugerencia para este curso, si no vamos a pagar el software, no lo vamos a comprar, es que tengamos toda esa materia prima ya identificada, el análisis de texto identificados en los Word, para poder pasar entonces todos los Word o todos los archivos, para que cuando bajemos en nuestro
en nuestras computadoras el software de en vivo lo podamos aplicar en los 14 días que nos dan de gracia para utilizarlo, ¿no? De gratis. Sí, Mario, si gustas complementar. Sí, Bueno. de hecho, esto es ahora sí que lo vamos a realizar primero en, ¿cómo se llama? En un documento para el momento de ya llevarlo al software, pues ya no tengamos inconvenientes en términos de modificación, ¿no? Entonces, la sugerencia sería que tenemos pues una semana antes de la otra sesión, entonces en esta semana puedan ir planteando lo que consideren en su árbol de códigos o categorías, nosotros irles retroalimentando, entonces para que las siguientes clases todos tengamos nuestro árbol de categorías que va a ser ya el que vamos a utilizar en el software, posiblemente ya la segunda sesión de la siguiente semana, que sería el día martes próximo, ¿no? Entonces esa sería la lógica de este trabajo, Nancy. Eso es en parte también por no tener el software descargado, precisamente por los días que nos dan, pero también la otra, porque, vuelvo a repetir, en realidad el esfuerzo intelectual que se tiene que hacer es ¿no? O sea, tener claridad en todo esto, y ya una vez que lo tengamos claro, ahí se van a dar cuenta ustedes, en 3 minutos podemos poner nuestro árbol de categorías ya en el software en vivo. Entonces, por eso es la lógica de eso. Sí, adelante, Marisol. En el caso de que ya tuviera yo terminado algunas precategorías, que según a mi parecer esas son las que yo utilizaría. El día de ayer comentaba que quería hacer algo relacionado con adopción de innovaciones de café. Los precódigos o las precategorías serían entonces adopción de innovaciones. La otra sería sustentables y agricultores de café. Lo plantearía así, entonces, perdón, ¿el nombre fue Marisol? Marisol, sí, doctor. Ok, mira, Marisol, yo te recomendé un ejercicio así, plantearnos una pregunta, ¿no? Yo quiero, en esta revisión quisiera conocer cuáles son los tipos de adopción de innovaciones sustentables en cafeticultores. ¿Sí? Entonces, la última palabra clave que dijiste, cafeticultores, yo diría que ya no hay que conceptualizarla. Ya desde la búsqueda ya va a haber una exclusión. Tú le vas a preguntar a la revisión que solamente sea en café. Listo. ¿Sí? Entonces ya no hay ningún problema de esta palabra clave conceptualizarla. Ya solamente le voy a pedir en café. Bueno, las que están más complicadas son adopción de innovación y sustentable. Entonces ya son dos grandes conceptos de tu pregunta de investigación que queremos en esta revisión, y es la adopción de innovaciones. Aquí la pregunta es, viene el trabajo intelectual, ¿qué es adopción de innovaciones? Ok, y en ese sentido habría que describir la adopción de innovaciones, plantearse para esta investigación qué es adopción de innovaciones, y quiero hacer un supuesto, que ahí hay un concepto que es el que usted va a tener como adopción de innovación, que esto es, pero dentro de esa misma conceptualización podría abrirse a incluyendo en esa posición conceptual, podría verse que hay, entonces, bajo esa perspectiva conceptual, hay diferentes tipos de adopción de innovaciones, ¿no? Y entonces, esos tipos de clasificación de innovaciones podrían ser ahora tus categorías de análisis, ¿sí? Entonces, si hay ese tipo de una tipología de adopción de innovaciones bajo esa mirada conceptual y teórica. Y ahora, adopción de innovaciones de tipo, ahora son, la palabra sustentable podría ser, ¿no? O bien, sustentable la borro de acá abajo y la dejo adopción de innovaciones, tipos de innovaciones sustentables.
nada más, ya está incluido allá arriba, ¿no? Tipos de innovaciones sustentables. Y esas serían las categorías o las precategorías, de acuerdo a este posicionamiento conceptual. Sin embargo, podríamos hacer, y voy a decir una tontería, por ejemplo, la connotación de innovación es bastante amplia, diversa, compleja, no hay un gran consenso, pero sí hay un semiconsenso, y entonces usted tiene que posicionarse en un concepto de adopción de innovaciones. ¿Qué cosa es? Y de ahí usted va a emanar los tipos de adopción de innovaciones, y con esa mirada de categorías es la que usted va a mirar, operacionaliza y va a mirar sus documentos, va a analizarlos, ¿no? Con esa mirada. Sí, Marisol. Gracias. No sé si te hice más complejo el asunto. No, sí estoy completamente de acuerdo en que la adopción de innovación, bueno, el término como tal de innovación tiene muchas acepciones. En este caso, pues, yo me estaba pensando específicamente dentro de la teoría de Rogers. Okay. Entonces, por eso es que ya más o menos tenía la idea. Ok, bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Mario. Bueno, vamos a preguntarle por última vez. Comentarios, dudas, por favor. O si todo quedó claro, un like. Doctor, por el momento, ahorita todavía no hay preguntas, van a ir saliendo conforme se vaya trabajando. Sí, Ok. sí, así es. Definitivamente Gracias. tenemos que estudiar la pregunta, la pregunta, ¿no? Y ya de ahí seguramente les tendremos preguntas, sobre todo para lo de los códigos. Sí. Yo diría que sería un ejercicio interesante de una vez que vayan pensando en... normalmente a veces pensamos en los títulos del trabajo, ¿no? Aunque mi profesor me decía mucho cuando yo estaba haciendo las tesis, decía, vamos a hacer primero el niño y después vemos a quién se parece y le ponemos el nombre, ¿no? Algo muy práctico. Entonces, yo diría que básicamente posicionemos en una pregunta de investigación, como esta que Marisol nos hizo favor de lanzar, ¿no? Una pregunta de investigación del trabajo que vamos a hacer. Lancen esa pregunta de investigación y piensen entonces de manera cómo ustedes posicionémonos en la cuestión heurística, cómo nosotros abordaríamos esa pregunta de investigación a través de hacer una revisión. Y entonces generemos entonces dos cosas. Una que es, en esa pregunta de investigación como la de Marisol nos lanzó, los conceptos básicos. Y el concepto básico era adopción de innovación. Y ya esa adopción de innovación, ya posiciono ese concepto básico, y si hay alguno otro, también lo posiciono, y entonces ahora hago una definición de ese concepto básico. Como bien dijo Marisol, yo me voy a posicionar en la adopción de innovación de acuerdo a la visión difusionista rogeriana, ¿no? De Roger. Esa adopción de innovación. Y él lo describe como, y ahí describe, entonces, con ese concepto que es el ente, entonces yo voy a hacer un esfuerzo de operacionalizar ese concepto y encontrar si yo con este lente en diversos textos científicos, el ejemplo, ¿qué categorías puedo encontrar de este concepto, ¿no? Y puede ser una tipología de tipos de adopción de tecnología o alguna otra clasificación que yo la pueda convertir a estos conceptos en nuevos subconceptos que le vamos a llamar categorías. Y entonces de aquí van a ser el árbol de categorías. Este es un ejercicio intelectual bastante fuerte, ojo, no es sencillo. Y después, en el otro momento, sería la construcción, seguimos en la heurística. ¿Cómo yo le pregunto a la ciencia a través de un buscador como Scopus y le doy esa búsqueda, ¿no? Y entonces cuando yo voy generando la pertinencia de la búsqueda, y no se me va a olvidar todo lo que incluyo o lo excluyo.
porque eso es muy importante, porque ya están, no dejen de lado que eso es su propuesta metodológica, y entonces escribir esa otra parte. Y de ahí entonces, ahora sí, de las dos van a emanar las palabras clave. Y entonces, en síntesis, habría que estar pensando en la pregunta de investigación, y si ya quieren el título arriba, pues de una vez, y si no, la pregunta de investigación, el concepto básico y las categorías. Y la otra es la forma de la búsqueda, el método heurístico de buscar. Y después, y al final con la palabra clave que enlace las dos cosas, ¿no? Y entonces, en una visión muy sintética, tendríamos nosotros la propuesta general de cada uno de ustedes de su investigación o de esta revisión. Esto no excluye, estamos nosotros dialogando más de la experiencia de una revisión científica, pero no excluye casos, por ejemplo, en donde dicen, pues mira, ¿sabes qué? Yo me interesa más desde, no una perspectiva científica, sino me interesa más y un trabajo de campo que ya tengo, ¿no? Entonces traslademos este ejercicio a las entrevistas abiertas, etcétera, o bien otros que podrían decir, yo quiero revisar sobre esta temática, como, por ejemplo, voy a lanzar una pregunta media contemporánea, pero muy rápida, y por lo tanto no está tan objetivamente construida, yo estoy creyendo que en esta política actual, y sobre todo en la pandemia, se ha estado está mucho en el discurso la transición agroecológica, ¿no? Por ejemplo. Y yo quiero ver y contrastar el discurso político con de la transición agroecológica, ¿no? Y yo me puedo lanzar a mirar el discurso político en versiones estenográficas en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y versiones estenográficas en todos los discursos oficiales de la Secretaría, de las dos secretarías más importantes que tienen que ver con esto, y entonces ese sería mi material, ¿no? Entonces, para que ustedes estén en esa gama de aperturas de la aplicación de un trabajo con la utilización de este esquema metodológico y no necesariamente la revisión científica, ¿no? Entonces, ese sería pero que ustedes concreten mucho en unas 10 renglones casi esta idea, y ya es la forma de ir trabajando la prepropuesta, ¿no? Alguien había alzado la mano, ya no la veo, pero si quiere repetir la participación, y ya le dejo el micrófono también a Mario. Sí, Antonio. Sí, doctor, a ver si me podría dar una idea sobre lo que yo tengo pensado hacer. Yo tengo como idea hacer un proyecto educativo. El nombre son Efectos de la pandemia en el rendimiento educativo en el plantel donde yo laboro. Okay. Ahorita que está de moda la moda de la pandemia. Miren, efectos de la pandemia en el rendimiento educativo en el CEBETA número 36. Ok, ¿cuál sería tu concepto básico allí y cuál sería tu materia prima? Pues la materia prima pues son los estudiantes, sería el rendimiento educativo. Okay. Tenemos como 600 alumnos. Y concepto básico pues sería la pandemia. Yo diría que más que la pandemia, el concepto básico no. Yo diría que es rendimiento educativo. Si tú dices la pandemia, tú ya estableces un periodo. 23 de marzo del 2019, el caso 0, 2019, ¿sale? A la actual. Ya, ahí ya no hay necesidad de hacer otras cosas, ya está incluido y excluido los otros periodos. Yo diría que aquí es rendimiento educativo. Y entonces, ¿cómo definirías rendimiento educativo? Y realmente, cuando te pregunto cuál sería tu materia prima, bueno, a lo mejor la hice muy práctica, pero si tú dices los estudiantes, sí puede ser, pero o es. De hecho, la unidad de estudio sería los estudiantes. Pero ¿qué le vas a analizar? El rendimiento educativo. Pero la pregunta es, ¿qué es rendimiento educativo y desde qué perspectiva lo vas a visualizar, ¿no? En ese sentido, ese concepto, y cuál va a ser la materia prima. Entonces, sin ser especialista en esto,
podemos decir rendimiento educativo y digo, pues, antes de la pandemia, ¿cuál era la evolución de sus promedios en la materia y una visión cuantitativa? No da para hacer un análisis cualitativo, ¿no? Da para un análisis cuantitativo y rápido, ¿no? Desde una perspectiva cuantitativa de rendimiento educativo. Pero si rendimiento educativo es un concepto más amplio que tiene que ver con un concepto amplio y que vamos a sacar subcategorías, y entonces en esas categorías habría que generar un instrumento para preguntar en términos, así decirlo, el rendimiento educativo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿podría estar, doctor, el índice de deserción, reprobación y de abandono escolar? Ok, si tú te das cuenta, el índice de aprobación, reprobación, abandono escolar son conceptos ya establecidos y cuantificables. Y entonces, yo diría, pues no nos da para hacer un análisis cualitativo. O sea, no lo necesitamos. Sin embargo, yo digo, yo encuentro un análisis cuantitativo de esto, pero además yo quiero hacer al menos un muestreo de tipos de comportamiento del rendimiento, ¿no? Por ejemplo, o yo puedo decir, voy a preguntarle, ¿por qué te fuiste de la escuela? Y el otro, ¿por qué te quedaste en la escuela? ¿Sí me explico? Y el por qué te va a dar una amplia respuesta, preguntarle al muchacho y a la familia y a su contexto tutorial. Y entonces tienes 3 versiones de un caso y una explicación cualitativa. Y entonces ahora sí, en ese discurso de respuesta amplia y diversa, entonces usted va a poder encontrar la explicación del porqué de la deserción escolar o la permanencia escolar o la reinserción escolar en ese sentido. ¿Sí me explico? Necesitamos una cualidad para poder hacer un análisis textual, porque lo demás, la numeralia que ya tenemos ahí, pues se analiza fácil, rápido, ¿no? Pero no da para un análisis de texto, sino habría que tener, la materia prima aquí es el texto. Sí, es Vichy, no sé si te la estoy complicando. Sí, entiendo, pastor. Va, listo. No, al contrario, Vichy. Adelante, Mario. Bueno, nada más, ahora sí que para recapitular, tenemos o tendríamos 2 cuestiones, ¿no? La primera, la búsqueda, ahora sí que bibliográfica, que fue lo de la sesión del día de ayer. Y ahora, para esta semana de colchón que tenemos, sería plantear el diseño de un árbol de categorías o códigos, ¿no? Entonces, la sugerencia es que toda vez que alguien tenga o quiera retroalimentación, asesoría, pues puede compartirnos su árbol de categorías al correo electrónico y con todo gusto nosotros retroalimentamos, doctor Kobe, pensando en que la siguiente semana pues tengamos ya listo ahora sí estos 2 elementos que sería pues nuestra fuente de información y en este caso el árbol de categorías ya para pasar a la siguiente fase ya de uso del software, ¿no? Perdón, el día lunes veríamos algunos elementos por ahí teóricos y el día martes ya iniciaríamos con el uso del software, ¿no? Entonces el mismo lunes les enviaríamos, para no gastarnos los días de prueba del software, el día lunes les enviaríamos indicaciones de qué habría que hacer para el día próximo, ¿ok? Entonces no sé si tengan alguna otra duda al respecto, si están de acuerdo, pueden indicarlo nada más que sí. Tengo una pregunta, Mario, si es tan amable. Sí, adelante. Una pregunta que a lo mejor la vas a tocar la semana próxima. Yo he estado estudiando, porque creo que soy el que menos sabe de en vivo de todos los compañeros que están aquí. Pero tengo una máquina Mac y por ahí leí que tiene muy pocas habilidades el en vivo en la Mac. Seguramente lo vas a tocar despuesito o seguramente ya tienen una solución, seguramente tienen experiencia en ese sentido. Nada más era un poquito el tema. Gracias a los dos. Ok, no te preocupes, yo diría, efectivamente, hay una versión para Mac y una para Windows.
Y efectivamente creo que la Mac tiene algunas funciones menos que Windows, pero aquí lo que sí quiero precisar es que para lo que lo necesitamos, cualquiera de las dos versiones son suficientes para hacer lo que vamos a hacer. Gracias, gracias. Sí. Adelante, Daniela. Sí, nada más sería de mayor interés, no sé, quedaría más claro pues si nos explicaran con un ejemplo el árbol, un árbol de categorías y sus códigos, o categorías, subcategorías y códigos, para ir armando yo también lo que tengo antes de recodificar o codificar, a ver si mis códigos están bien o no. Sí, de hecho ahorita de rapidito, presento algo aquí que tengo a la mano sin problemas. Deme 10 segundos, por favor. Sí, mientras presenta Mario, a los 3 ejemplos que hemos platicado, el de mapeo de agroecología en Europa, el de aportaciones a América Latina y el otro que Mario hizo de la perspectiva de agronegocios, algo así, yo les sugiero que lo visualicen esos artículos científicos y ahí va a estar la pregunta, casi tienen el mismo estilo, la pregunta de la revisión, de la investigación, tiene las categorías de análisis y el tratamiento cómo se realizó, la parte metodológica. Entonces, como mero ejemplo, bien, como dices, Daniela, no es porque así tienen que ser todos, ¿sí? Sino como un ejemplo que nos da alguna idea de por dónde y cómo hacerlo, ¿no? Ok, dejo el micrófono y ya que Mario siga. Y por ahí, Ángel, ¿tienes levantada la mano, por favor? Si iba a hacer una pregunta o es de hace un rato. Ángel, yo creo que puede. Perdón, es de hace ratito que estoy siguiendo. Gracias. Vale. Ok, voy con lo que iba a compartirles. Bueno, miren, es uno de los documentos que tenemos por ahí publicados. Y bueno, y diría que uno de los mejores que tenemos porque pues un documento bastante citado, ¿no? Entonces, aquí nosotros tomamos algunas categorías, perdón, grandes, ¿no? O elementos, que en relación con la agroecología, que en este caso fueron la propia conceptualización o uso del concepto, la escala de análisis y los factores de análisis, ¿no? Y para cada categoría grande se plantean algunas subcategorías, que en el caso de conceptualización, pues fue la agroecología como ciencia, movimiento social o práctica agrícola, ¿no? En cuanto a la escala, fue sistema de cultivo, agroecosistema, la escala regional y el sistema agroalimentario, ¿no? Y finalmente los factores se dividieron en físico-biológicos, factores sociales, culturales, económicos y factores políticos. Aquí hay algo importante que quiero precisar. Se dan cuenta que al final, la tercera columna, se habla de una descripción. ¿Qué es la descripción? Como hace un momento les comentaba, la descripción nos dio claridad para cada uno de estas categorías o códigos que utilizamos, para que en el momento en que nosotros realizamos el análisis, pues no hubiera alguna interpretación errónea, ¿no? Y déjenme decirles que nos pasó. Por ejemplo, había un momento en que parecía que se imbrincaban alguna de estos códigos entre ellos, ¿no? Entonces decíamos, o es un movimiento social o es una práctica agrícola, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, la descripción para lo que nos sirve es para, pues obviamente, tener mayor claridad con lo que vamos a codificar en cuanto a nuestros códigos planteados anteriormente. Ahora, no tengo a la mano ahorita uno de
códigos, pero puede ser que dentro del código, en este caso donde dice categoría, existan otros subcódigos, ¿no? Entonces, y eso es importante y va a depender mucho del tópico que nosotros vayamos a analizar, ¿no? Como hace un momento les ponía el ejemplo en el caso del área biológica, el caso de la roya, ¿no? En el caso de la roya sí había subcategorías, ¿no? La primera categoría grande era incidencia, la otra el tipo de planta y la otra era el nivel de incidencia en la planta, ¿no? Entonces, iba a haber casos en los que obviamente se va a prestar a que existan estas subcategorías, pero vuelvo a repetir, tiene mucho que ver con el tópico con el que ustedes estén trabajando, con el tema del que ustedes están trabajando, porque al final de cuentas este ordenamiento conceptual pues va a ser, se va a reflejar en la presentación de nuestros resultados, ¿no? Entre más específico esté, obviamente, nos va a dar más pie para analizar que en el momento en que seamos muy generales, por ejemplo, es decir, solamente tengo 3 grandes códigos y ahí voy con eso voy a codificar la información, ¿no? Entonces, el sesgo o la interpretación errónea se reduce en cuanto nosotros somos más específicos al momento de plantear este ordenamiento conceptual. Eso es lo que yo puedo añadir, doctor Felipe, no sé si quiera complementar con algo. Sí, claro, muchas gracias, Mario. Miren, en este ejercicio, déjalo ahí tantito atrás, Mario, si me hace favor, en la anterior. Ok, miren, tenemos aquí los elementos o los conceptos. Tenemos las categorías y la descripción también conceptual de las categorías con su referencia, porque son muy amplias, no nos daría, es una síntesis de la descripción y más que nada una invitación a explorar más. Pero atrás de esto, ¿qué tenemos? En donde dice elementos son los principales conceptos de la pregunta de investigación de esta revisión. ¿Cuál era la pregunta? Fíjense, factores, escalas y conceptualización. La pregunta era, ¿cómo ha evolucionado y está considerada la agroecología en Europa, entre paréntesis, como ciencia, movimiento social o práctica? ¿En qué escala, desde una perspectiva de teoría de sistemas y de jerarquía, en qué escala se ha analizado estos trabajos? ¿A través de qué? De sistemas de cultivos, una escala de agroecosistema, una escala regional o en sistemas agroalimentarios, ¿sí? Desde esa perspectiva de escala. ¿Y qué factores son los que están incluyendo en estas investigaciones? El factor, elementos de solamente físico-biológico o elementos sociales, culturales y económicos o políticos. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes, esta parte de los 3 conceptos, macroconceptos, y las categorías están dentro de la pregunta de investigación. Ese es el asunto. Entonces, para llegar aquí a este cuadro, lo que hay que hacer, bueno, llegamos ahí como una cuestión de expresar la óptica conceptual. Pero si no llegamos ahí sin no haber construido la pregunta de investigación de esta revisión, ¿sí? ¿Cuál ha sido la evolución o considerada la agroecología en Europa y qué investigaciones, en qué escala las han trabajado y qué factores han incluido en esos trabajos? Y entonces ya partimos a este cuadro. Este cuadro, que bien es una descripción conceptual, pero también puede ser un árbol, como dice Mario, o bien hay quienes les facilita cómo llegar aquí, o es más, no necesariamente tiene que ser una tabla como esta, puede ser un mapa conceptual, en donde, por ejemplo, hablamos de innovación tecnológica, adopción de innovaciones, y entonces cada una como muchos de ustedes son mejor que yo porque vivieron más, están en esta época de más visual, un mapa conceptual donde vienen las principales categorías como ramas y ahí podría haber ramificaciones, ¿no?
Y la representación podría ser un mapa conceptual, porque realmente este cuadro es un mapa conceptual. Entonces, básicamente nada más para complementar esta parte. Mario, ya quitaste la anterior, Perdón, es que me había quedado sin internet, pero internet, pero tenías las otras, la interfase y eso, pero no sé si es necesario. Pero mira, atendemos a Daniela y alguien más alzó la mano, ¿no? Sí, Daniela. Sí, sí. Nada más para que nos quede claro, entonces aquí voy a retomar el cuadro que mostró Mario. El concepto sería agroecología. Las primeras, categorías, las categorías y subcategorías serían elementos y categorías que tiene aquí Mario. O sea, por decir, la categoría es conceptualización y la subcategoría es ciencia, movimiento social y práctica, ¿no? Y los códigos pues ya serían los que están dentro de estas categorías. Vamos a suponer que tenemos entrevistas y de las cuales preguntamos el concepto de agroecología y lo que caiga dentro de estas categorías podemos codificar, por ejemplo, cuando nos hablan de una práctica en específico, ponemos el código de la práctica, pero la categoría es práctica, ¿no? O algo así. Sí, así. De hecho, ya tú misma como que te estás contestando en el sentido de que si te das cuenta, al final va a depender mucho de lo que está uno haciendo, ¿no? Entonces puede ser incluso que dentro de este código o categoría de ciencia, por ejemplo, o práctica, existan otros subcódigos más, ¿no? Pero eso va a depender ya de lo que, pues del objetivo mismo de la investigación, de tu planteamiento, así que tu pregunta de investigación, como lo mencionaba el doctor Felipe, ¿no? Hay otra mano levantada, pero no logro ver quién es. Sí, Elena, por favor. Bueno, haciendo un tantito, tratando de relacionar, la categorización viene siendo, o las categorías vienen siendo como nuestras variables, por decir así, de estudio. Sí, y ya de ahí vamos codificando esas variables, ramificando a más específicas, ¿no? Por decir así. Así es. Básicamente, de la perspectiva cuantitativa serían las variables. Va. Bien. Okay. Sí, para que vaya yo relacionando. Gracias. No te preocupes. Exacto. Excelente. Ricaño. Fue ella, Elena. Fue ella. No es que le dije el nombre, ¿no? Leo Ricaño, perdón. Ok, listo, Mario, entonces. No se preocupe, gracias. Ok, pues bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. Esperamos ahora sí que resolver cualquier inquietud en relación con su árbol de categorías o códigos. Pues ahí estamos en el correo, ¿no, doctor? Disponibles. En cuanto podamos, les contestamos para que vayamos afinando esta parte ya para la siguiente sesión de la próxima semana, ¿no? Solamente recordarles que pues la idea es dejarles al menos la espinita, ¿no? De que puedan darle, si bien no terminamos en estas 3 semanas el producto, pero sí que se queden ustedes con todo ahora sí que el bagaje, ¿no? Puedan culminarlo de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Entonces, pues de mi parte, sería todo, doctor.